Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Hoy os voy a enseñar a utilizar los machos. ¿Por qué tenemos tres machos en una caja? Estos en concreto son de métrica 8. ¿Y por qué hay tres? Pues si os fijáis, cada uno tiene una marquita. Este tiene una marquita aquí, este tiene dos marquitas y este no tiene ninguna marquita. Entonces, cuando hacemos un agujero, el primero que tenemos que pasar es este, que tiene, si os fijáis en la rosca, tiene menos cresta, ¿vale? En el paso de rosca tiene menos cresta y este es el de entrada, este es el que empieza haciendo la rosca. Después seguimos que el que tiene dos marcas, ¿vale? Fijaros cómo las crestas son más agudas, son más arista, ¿verdad? Pues este es el segundo. Entra en el camino que ha hecho el anterior, pues, y empieza a comer y arreglar esas crestas, llevándolas hacia la norma que trata el macho. Y el último de todos es el de acabado. Fijaros cómo las crestas son mucho más aristas, ¿vale? Este es el de acabado. Este es el que va a rematar la rosca y proporcionar el acabado superficial que necesita la norma, la rosca acorde a la norma, ¿vale? Fijaros que aquí esto es un métrica 8 de paso 1,25, ¿vale? Según una DIN 352. Pues si seguimos este orden correcto, primero el de una marca, luego el de dos y el final el de acabados, nos queda acorde a esa norma DIN. Recordad que inicialmente hay que hacer un taladro con la barrena a la medida adecuada, porque si no podemos romper el macho, ¿vale? ¿Dónde encontramos esa medida? En el datasheet. Si vamos al datasheet de esta marca de machos, veremos que para este paso y esta métrica creo que ronda los 6,8 milímetros. Pues cogemos una barrena más o menos de ese diámetro y hacemos el primer agujero. Y luego ya empezamos a pasar los machos. Bueno, espero haberos resuelto las dudas y que utilicemos bien los machos. Venga chicos, nos vemos en el siguiente.